Al momento de montar un acuario, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para el bienestar de sus integrantes es la temperatura del agua, puesto que los peces son animales de sangre fría, no controlan su temperatura corporal y la mantienen igual a la del medio ambiente. Por esto, es extremadamente importante mantener la temperatura constante con respecto a las necesidades de las especies que se van a mantener, ya que los cambios repentinos, tanto de aumentos como descensos, pueden causar estrés, así como ser un factor que contribuye a distintas enfermedades. Ahora bien, actualmente podemos encontrar distintos tipos, tanto de calentadores como de termómetros para acuario. Algunas de las presentaciones más comercializadas suelen ser 1. Calentadores fijos. Estos calentadores funcionan todo el tiempo, es decir, que todo el tiempo estarán calentando el agua, de manera que es muy importante tener en cuenta la relación watt por litro, ya que al funcionar todo el tiempo, si se exceden los watts, puede calentar en exceso el agua, o por el contrario, si el wattaje es menor, no mantendrá la temperatura adecuada. En los calentadores con temperatura prefijada, como su nombre lo indica, la temperatura viene fijada por el fabricante y no se puede modificar, es decir, que pueden llegar a los 25, a los 26, a los 27 o más grados centígrados, dependiendo de cómo se haya prefijado, y cuando llegan a la temperatura se apagan y cuando baja se vuelven a encender. Por último, tenemos los calentadores con termostato. Este tipo de termocalentadores permiten fijar la temperatura de forma manual, es decir, que nosotros podemos subir o bajar los grados en función del tipo de peces que vayamos a mantener o del tipo de necesidades que se requieran. Y al igual que el anterior, cuando llegan a la temperatura fijada, se apagan y cuando baja, se vuelven a encender. Este tipo de termómetro también se llama termómetro LCD o termómetro de cristal líquido, porque el termómetro consiste en una lámina con cristales líquidos. Son fáciles de usar, de colocar y suelen tener una escala de medición que da la temperatura en grados Fahrenheit y Celsius. Aunque algunos señalan que no mide correctamente la temperatura del agua porque no está dentro, mientras no esté bajo la luz directa del sol o en un lugar con mucho frío, va a cumplir su función, aunque siendo un poco menos preciso que otras presentaciones. A diferencia de los termómetros adhesivos, los termómetros flotantes se montan dentro del acuario. Esto los hace completamente independientes de la temperatura ambiente y miden la temperatura del agua directamente. Son de vidrio, ya que éste conduce bien el calor o el frío al líquido de la temperatura, de modo que es posible una medición exacta de la temperatura del agua. Se pega y sujeta con una ventosa, y ya que el vidrio se puede romper con mucha facilidad, van a requerir mucho más cuidado al manipularse. Por último, los termómetros digitales suelen ser los más caros y constan de una sonda eléctrica de temperatura, también conocida como sensor, y el propio dispositivo de medición, que calcula y muestra digitalmente la información de la sonda. Algunas personas consideran que existe el riesgo de que la batería se filtre en el agua y pueda dañar a los peces y a las plantas, lo que en teoría puede ser cierto. Sin embargo, la probabilidad es pequeña, ya que todos los dispositivos que funcionan con corriente dentro del acuario están debidamente aislados, y la probabilidad de que se produzcan daños por la corriente del enchufe o de la batería es correspondientemente baja. Existe una regla muy popular y utilizada, en la que se recomienda un watt de potencia en el calentador por cada litro de agua en el acuario. Así, por ejemplo, para un acuario de 250 litros sería suficiente un termocalentador de 250 watts. Sin embargo, hay que tener en cuenta la temperatura de la habitación, ya que si el acuario está ubicado en una habitación a temperatura ambiente de 13 grados, el calentador va a necesitar más potencia que si el acuario estuviera ubicado en una habitación a una temperatura ambiente de 20 grados.
Por lo tanto, si la habitación está muy fría, es recomendable sobrepasar el watt por litro. Ahora bien, para una medición más exacta, se recomienda colocar el termómetro en el extremo opuesto del termostato o calentador. Y hasta aquí el video de hoy. Si has llegado hasta este punto, te gustó el video, fue de ayuda o simplemente te entretuvo, no olvides dejar un pulgar arriba. Si deseas conocer y saber un poco más acerca de temas relacionados, suscríbete al canal. Sin más que decir, por el momento, me despido.